El huracán Hilton está a punto de entrar por la costa oeste de la Florida, categoría 5, uno de los huracanes más grandes que ha impactado a la Florida en muchos años. De hecho, en los últimos 20 años no ha habido uno tan grande como este. Solamente en el 2005 el huracán Wilma entró como categoría 5 también a Florida y fue un impacto devastador. En aquel momento los cálculos, los daños se calcularon en unos casi 30.000 millones de dólares. Ahora en el 2024 el impacto que va a causar el huracán Milton está calculándose aproximadamente unos 50.000 millones de dólares. Pueden imaginarse cuán devastador es. ¿Y cuál es el propósito de este pequeño video? Es una vez más insistir en cómo es posible que las personas no crean el daño que estamos causando, el efecto real de la actividad humana y la realidad que significa el cambio climático. ¿Cómo es posible que las personas sigan pensando que el cambio climático es un invento, es una conspiración, es un hoax, es una gran mentira inventada? De hecho, en los últimos días han estado corriendo rumores de que el huracán Milton ha sido generado a través de tecnología por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno democrático, el de los demócratas, justamente. Bueno, pues no sé para qué. Es decir, esas teorías tan locas que de pronto aparecen de la nada y uno se pregunta cómo es posible que esto, bueno, pues que prospere y que haya personas que lo crean. Pues sí, hay muchas personas que lo creen. Y eso, no, el problema no es tanto que lo crean o no, sino al creer en este tipo de teorías, estamos dejando de prestar atención al verdadero impacto de nuestro accionar y cómo podemos cambiar eso. ¿Por qué este huracán es tan grande? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Cómo es posible que en medio día, en 12 horas, se haya transformado de categoría 1 a categoría 5? Es algo bien asombroso y tiene, por supuesto, una relación directa e inequívoca con el calentamiento de la atmósfera, que a su vez se traduce en el calentamiento de la superficie del mar, y así es como gana el cuerpo, gana poder, gana volumen esta gran masa. Porque ¿qué está pasando? Usualmente cuando este tipo de ciclones se forma, se alimenta de la superficie, sí, del agua caliente, de la temperatura de la superficie del mar, pero justamente con las lluvias y los vientos, al absorber esa parte superficial del mar más caliente, lo que está debajo está un poco más frío, y eso mismo, como un ciclo, empieza a calmar al ciclón, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que es tanto el calentamiento que los niveles más bajos siguen estando calientes también. Me refiero a los niveles del agua, a los niveles del mar, del océano. Entonces no es solamente una pequeña superficie caliente, sino que es tanto el calor que se está calentando mucho más abajo. Entonces cuando toda esa agua superficial es absorbida por el huracán, pues lo que queda abajo, lo que sale, está también caliente, y es como una retroalimentación que hace que crezca y que crezca más. Entonces estamos llegando a unos niveles de calentamiento de la atmósfera y del agua que genera este tipo de fenómenos atmosféricos. Hay otro elemento importante que yo quiero señalar, porque las personas dicen constantemente, bueno, ese es el clima, así funciona, hay calor, hay frío, hay nieve, hay lluvia, hay huracanes, hay lo que sea. Pero en realidad, ¿cuán responsables somos nosotros de que ese calentamiento esté sucediendo? ¿O es que sencillamente, bueno, las temperaturas suben porque suben? Hasta donde yo sé, no estamos ni más cerca ni más lejos del sol, por lo menos los últimos miles de años,
De manera que si no estamos ni más cerca ni más lejos del sol, ¿por qué se está calentando más la atmósfera? Justamente por la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos lanzando, producto de la combustión, producto de la fábrica, no solamente producto de eso, también producto de la pérdida de superficie boscosa, que es uno de los elementos más importantes para restaurar, es decir, para reabsorber todo el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero y poder entonces enfriar un poco la atmósfera. Al tener estos niveles de deforestación, producto de la agricultura, producto de la actividad humana, del desarrollo de asentamientos humanos, pues entonces sencillamente nos estamos privando de elementos naturales que nos ayudan a bajar la temperatura. Y si encima de eso generamos nosotros más calor a través de la actividad económica, pues entonces es un ciclo imparable. Yo deseo que estos fenómenos no sucedan. En ninguna circunstancia que no sucedan, por supuesto. Pero al menos albergo la esperanza de que una vez que sucedan, ayuda a que otras personas comprendan lo grave de la situación, comprendan que no podemos seguir dándonos el lujo de ignorar toneladas y toneladas de estudios científicos que demuestran la realidad, la veracidad del cambio climático, la importancia de hacer algo para modificar nuestro comportamiento. Solo nosotros vamos a poder generar una dinámica, generar una sociedad que no sea básicamente suicida, es decir, que no esté diseñada para matarse a sí misma, para aniquilarse a sí misma, sino todo lo contrario, una sociedad que esté pensando en qué vamos a dejar para las generaciones futuras, qué van a tener nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, qué van a heredar de nosotros. ¿Va a ser un planeta invivible o vamos nosotros finalmente a poder entender que tenemos que cambiar esa realidad? Y que quienes vienen después de nosotros pueden gozar un poquitico de lo que nosotros gozamos cuando éramos niños. Toda la suerte del mundo para toda esa gente que en la costa oeste de Florida están esperando la llegada del huracán. Ojalá que estén sanos y salvos y ojalá que aprendamos de esta experiencia. Si te interesa este tipo de contenidos, por favor, suscríbete al canal Guardabosques para entender un poquito de estas dinámicas ambientales en las que estamos insertos y que muchas veces pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.